Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y Jonisa, e estamos acá para mais conociendo y viviendo la palabra de Dios, que podamos todos conocer más de todo que Dios tiene para nuestras vidas y para siempre alegrar nuestros días. En nombre de Jesús, sea muy bienvenido. Oh, aplicar essa palavra, não? sí, Em nossa vida, aplicando verdade? todos los días en todas las cosas. Y Dios es bueno. Entonces, gloria a Dios que está usted con nosotros y gloria a Dios que van también a escuchar la grabación. Y los invitamos a entrar en la página web ministerioaguaviva.net. Venga a ver todo el ministerio, la Radio Vineyardi y tenemos también todos los estudios, las prédicas y mucho más. Invitamos también a entrar en la tienda para que pueda ver algunos artículos que pueda también contribuir para su mensaje de vida y para las otras personas también. Gracias a usted que está con nosotros, que ya ha soportado el ministerio y que viene con la provisión del Señor. Y seguimos con la palabra que va a edificar a nosotros en nombre de Jesús. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos nesta série de estudos Identidade Cristiana. E hablamos já esta é la serie, el tema de número 9, y vamos a hablar de la segunda parte sobre generosidad. Hicimos la primera parte la semana pasada y vamos a hacer la segunda parte hoy en nombre de Jesús. Y para eso invitamos a nuestro hermano Carlos para que esté con nosotros trayendo la palabra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones, hermanos. Qué gusto compartir nuevamente, y, especialmente un tema tan importante, hermano, en la vida de todo creyente. Y la semana pasada hablamos un poco de lo que es generosidad y abundamos un poquito por ahí en algunos versículos hablando sobre cómo Dios nos anima a que seamos generosos, pero también hablamos lo difícil que a veces es porque eh, muchas veces juzgamos o anteponemos conceptos antes de dar el paso a ayudar a las personas. Ahora, en la parte 2, vamos a tener un tema interesante, pero antes quisiera comenzar diciendo que todo lo que Dios nos ha dado es de bendición y no es solamente bendición para nosotros, sino es bendición para los demás. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos ha llamado con un propósito y ese propósito es mostrar a Cristo al mundo. Y si hemos leído la Biblia y conocemos la obra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que Él vino a entregarse por completo, no reservó nada para sí mismo, sino dio todo eh, lo que tenía para los demás. Entonces Dios quiere que vivamos de esta forma, Dios quiere que seamos generosos de esta forma. Entonces, debemos de dar todo a aquellos que no tienen. Y tengo un versículo para compartir, para comenzar en este día, es Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Especialmente esta última parte, hermanos, hermano Darcio, creo que es muy especial porque aquí vemos este pasaje donde el Señor Jesús envía a los discípulos a predicar y les da instrucciones muy claras. Ahora, lo que llama la atención es el final de este versículo. Dice, de gracia recibiste, dad de gracia. Y esto quiere decir, lo recibieron ustedes de Dios sin nada, sin ninguna condición, sin hacer nada, entonces ustedes tienen que darlo también, sin guardarse nada. ¿Por qué? Porque es algo que Dios les dio a ustedes. Eso quiere decir que las bendiciones que Dios nos da tienen que ser compartidas con los demás.
es para nosotros disfrutarlas, para nosotros gozarnos de las maravillas de Dios, de la presencia de Dios en nuestra vida, sí. Pero sería muy egoísta no compartir todo lo que Dios nos da, y especialmente a Cristo. En esa parte tenemos que ser muy generosos. No sé si te ha pasado, hermano Darcio, que a veces conocemos hermanos que no practican mucho esta parte de lo espiritual y no van más allá, no comparten a Cristo, no son generosos. Y esto creo que es un punto importante, ya que hablamos de la generosidad, porque, como lo decíamos la semana pasada, la generosidad no solamente es lo material, es también lo espiritual. Y todo lo espiritual está relacionado con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que ser generosos en ese sentido y entregar, dar la palabra de Dios a todos, sin discriminación. Porque nosotros vemos de que muchas veces es difícil para las personas dejar de estar atadas a las cosas de este mundo. Entonces siempre pensamos que, mira, si voy a compartir con usted, me va a hacer falta, si voy a compartir con otro, puede hacer falta a mí. La verdad, nosotros no compartimos la generosidad que Dios comparte con nosotros. Ni un poquito, ni un No, poquito. no solamente en la parte espiritual, no solamente en la parte material. Y muchas veces pensamos que, de nuevo hablamos, que la generosidad no es solamente dinero. No, no es solamente dinero, es atención, es cuidado, es tener tiempo para hablar con una persona, escuchar la persona, platicar de la palabra. Así, eso es generosidad, es cuidar de personas que están malas. Y lo hablamos la semana pasada, ¿recuerdas cuando Pedro y Juan iban caminando por la calle que un mendigo les pidió algo y ellos no tenían dinero, pero pusieron atención a este hombre y lo sanaron? Entonces tenemos que poner esa atención, lo decíamos la semana pasada, a la necesidad de los demás. Tenemos que ser sensibles. Ahora, Dios nos llama a ser generosos, hermanos, pero yo quiero que nos preguntemos esto, que pensemos durante este tiempo, porque si Dios nos llama a ser generosos, ¿cómo podremos saber nosotros si somos generosos? Segundo, somos fieles, escuchen bien, somos fieles en diezmo y ofrendas, aunque es un tema de controversia, Y pero yo te puedo dar mi opinión, y es esta: Dios no quiere tu diezmo y tu ofrenda, Dios quiere todo, todo, todo tu corazón, como estamos hablando, que entregues todo lo que Él te está dando, porque Él te va a seguir dando más. Entonces, otra área que tenemos que analizar en nuestra vida, otra pregunta: ¿lo que tenemos es suficiente y nos sobra? Dios quiere probar si somos generosos. Y una más, la generosidad es prueba de nuestra fe en Dios. Estas son preguntas, hermanos, que muchas veces no nos hacemos, pero no las hacemos porque tenemos una idea muy reducida de lo que es generosidad. Por ejemplo, ¿cuándo debemos ser generosos, hermanos? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta qué tiempo? ¿Qué tan fieles somos a Dios? ¿Hay un límite, hermano Darcio, hasta donde para la generosidad, o es algo que Dios exige que seamos siempre y toda nuestra vida? la verdad, lo que yo entiendo es que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar a quién y cómo debemos ser generosos. Entonces, aunque sea lo último dinero, aunque sea lo último, la última comida que tenga en su casa, si Dios
te habla el corazón, mira, divide con este, divídalo, porque no te va a faltar. Entonces, la verdad, la generosidad, ella está limitada por nuestra comunión con Dios. Ella está limitada a libertad que nosotros damos a los Espíritu Santo para hablar a nosotros. Ahora, hay promesas de Dios en la Biblia y espero que hermanos las hayan leído alguna vez, las conocemos, donde Dios promete que si nosotros somos fieles, siendo generosos, si nosotros somos fieles en lo que Dios quiere, Dios nos va a bendecir en sobreabundancia. Entonces, fíjate, es interesante esto y después lo vamos a ver. Pero, y tú lo dijiste la semana pasada, la generosidad es de 2 vías. Dios para con nosotros para con Dios y para con nuestro prójimo. Y después se regresa como la siembra y la siembra y la cosecha. Así es. Entonces, yo les voy a invitar a un versículo para ver cómo Dios es que nos llama a ser generosos, pero antes de llamarnos a ser generosos, Dios nos llama a que inspeccionemos un poquito nuestra vida, a que veamos realmente en qué área o en qué lugar estamos en cuanto a la obediencia de Dios a la generosidad. En Malaquías 3, 8, versículo 8 y 10. Malaquías 3, versículos 8 y 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? ¿En vuestros diezmos y ofrendas? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Amén. Fíjate la primera pregunta del versículo 8. La pregunta que hace, ¿robará el hombre a Dios? Y después la afirmación, pues vosotros me habéis robado. Y responde el pueblo, ¿en qué te hemos robado? Después la respuesta es en vuestros diezmos y ofrendas. Por esto decía, hermanos, tenemos que analizar bien, primero, cómo es nuestra generosidad con Dios. Recuerdan la semana pasada, y si no estuvieron acá, les invitamos a que vean el mensaje de la semana pasada, pero estamos hablando de la generosidad en cuatro aspectos. Primero, para con Dios, la obra de Dios, la iglesia. Segundo, para con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis padres. Tercero, para con mis hermanos en la iglesia. Y cuarto, para con mi prójimo. Todas estas 4 áreas son las que a Dios le interesa. Entonces Dios nos invita o nos lleva a que examinemos. En este caso, está llamando al pueblo de Israel a que examine su vida y viendo en qué área está faltándole a Dios. Ahora, el problema acá era en los diezmos, el problema en las ofrendas. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios no había comida, no había nada para que los sacerdotes, para que los levitas pudieran sostenerse. Entonces, hermanos, Dios ha establecido un orden y ese orden nosotros lo tenemos que seguir. Primero, tenemos que pensar si realmente estamos siendo fieles a Dios, si realmente tenemos fe y confianza en Dios. Y la mejor manera, hermano, hermana, es pensando un poco qué tan fieles somos en los diezmos, qué tan fieles somos en las ofrendas. Mira, yo he escuchado mucha gente, muchos hermanos también, que a veces dicen, mira, es que yo no diezmo, no me gusta dar dinero a la iglesia porque el pastor o los líderes hacen esto y esto otro. Mira, hermano, tu compromiso
y creo que lo mencionaste tú, hermano Darcio, tu compromiso debe ser con Dios y tú debes de cumplir con Dios. El resto, Dios se va a encargar de ellos. Entonces yo prefiero que se encargue de ellos y no que se encargue de ellos y de mí por no cumplir. Entonces tenemos que pensar en esto. El versículo 9, mira lo que dice: maldito soy con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Hermanos, lo peor que podemos hacer es robar a Dios. Es robar a Dios. Y si no estamos ayudando a la obra de Dios, si no estamos cumpliendo, apoyando la obra de Dios, y en este caso puede ser en tu iglesia local, puede ser a través de misiones. Aquí tenemos el ministerio de Agua Viva, hermanos, que también necesita de apoyo. Entonces, si estamos cumpliendo con todo esto, pues entonces en vez de tener maldición, entonces en vez de ser malditos, como dice el versículo 9 de Malaquías, capítulo 3, vamos a ser bendecidos, porque es lo que dice el versículo 10. Dios nos prueba, dice, ok, ¿quieren ver algo? ¿Quieren ver que yo bendigo, que yo multiplico, que yo siempre, siempre estoy cuidando a todo aquel que me es fiel, a todo aquel que me obedece y cumple con mis mandamientos? Miren, traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, y probadme. Fíjate lo que dice Dios, probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébalo. Sé generoso. Ve más allá. Y verás, dice Dios, si no abriré los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién no quiere bendición? Pero no es solo bendición. Va a sobreabundar. Vivir en abundancia, vas a tener de más. Pero ¿por qué no la tenemos? ¿Tienes alguna respuesta, hermano Darcio? ¿Por qué no tenemos sobreabundancia? La verdad que cuando leemos robar a Dios, como si nosotros pudiéramos quitar algo de Dios. Pero robamos a Dios cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Robamos a Dios cuando nosotros no lo obedecemos. Robamos a Dios cuando nosotros no cumplimos su propósito en nuestra vida. Y la verdad, cuando usted no oferenda en la iglesia, no oferenda para misiones, mira, no me gusta dar el pastor porque él va a robar, no importa, eso no es su parte. Eso no es su parte. Tiene misiones. Manda para una misión que usted elija, que sea de confianza y así. Comparta esto. Aquel que usted iba a dar en la iglesia y usted no quiere dar en la iglesia porque usted piensa algo de la iglesia, de para misiones. Haga algo. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, también estamos robando a Dios. Robando porque es algo que Dios da a usted y a mí para que nosotros seamos bendecidos y para que nosotros seamos, ¿cómo es que? ¿De bendición para los demás? Sí, de bendición para los demás. Yo iba a buscar una palabra. De bendición para los demás. Esto robamos y robamos de Dios y robamos de los demás que Dios nos da. Pero fíjate qué es lo peor de esto, hermano. Lo peor es que nosotros robamos aparentemente un poquito o mucho a veces porque decimos, ¿cómo voy a dar esa cantidad o cómo voy a hacer esto? Yo no puedo hacer esto, no puedo ayudar acá, no puedo, inclusive en la oración, no puedo estar orando por otras personas. Pero mira lo que pasa, creemos que lo que damos para nosotros y estamos mejor en todos los sentidos, cuando en realidad no, porque dice el versículo 9, malditos son, con maldición. Es una maldición la que cae sobre nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿por qué no somos generosos? Porque no hemos aprendido a confiar en Dios. Ahora, ¿por qué no somos generosos? Porque la generosidad
requiere un cambio de pensamiento. Pensemos en esto, hermano Darcio. Y creo que es lo que hemos estado hablando en estos estudios. El ser generoso requiere un cambio de pensamiento. Y para poder entenderlo, lo primero es preguntarnos, ¿qué es lo que me motiva a dar? ¿Qué te motiva a dar, hermano? ¿Te motiva el amor a Dios, el temor a Dios, el deseo de obedecer a Dios, el ser fiel para con Dios? Si esto te motiva a dar o a ser generoso, sería la palabra, es lo correcto. Pero si lo que te lleva a ser generoso es para que te vean los demás, es porque estás dentro de la iglesia y sigues al resto, o es simplemente porque te sobra, entonces son los motivos equivocados. La otra pregunta que nos tenemos que hacer para saber si tenemos un cambio de pensamiento es, ¿cómo respondo a las necesidades de otro? ¿A qué me refiero? Cuando veo una necesidad, ¿qué tan dispuesto estoy? ¿Soy de los primeros en hacer algo o espero que los demás ayuden primero y después yo voy? Yo siempre he dicho, hermano Darcio, que cuando Dios me muestra algo y los demás no lo han visto, es porque Dios quiere que yo haga algo y que lo haga ya y que lo haga primero, no que espera a que lo hagan los demás. No sé si te ha pasado esto a ti, hermano. De verdad, sí. Muchas veces cuando nosotros somos tímidos, las cosas del Señor, nos pasa eso. Dios habló para que yo voy a esperar que alguien haga. No, yo no tengo que esperar a nadie. Yo voy, así como en alabanza, cuando estamos alabando al Señor, nosotros no, cerramos los ojos y alabamos al Señor. No quiero saber o qué está pasando con los otros. Yo quiero saber lo que el Espíritu Santo tiene a tratar conmigo. Este personal que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Y la verdad, cuando usted ve el versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías, usted va a ver Dios te desafiando. Dios desafía a usted y a mí a decir, mira, pruébame todo lo que Él nos da, todo lo que Él nos da es de Él. ¿Eh? O sea, podemos retener la bendición de Dios en nuestra vida cuando nosotros no escuchamos lo que Dios tiene para hablar con nosotros. Cuando nosotros no tomamos la actitud de caminar, me voy, mira, Dios habló conmigo, me voy. Esta empatía que tenemos que tener con el Espíritu Santo no es algo que viene porque yo, no. Es personal, es suya con Dios, es mía con Dios, de cada uno de nosotros. Pero se requiere un cambio de pensamiento, una forma de pensar distinta, hermano. Sí, de verdad. Entonces, para poder ser generosos tenemos que tener un cambio de pensamiento. Ahora, ¿cómo sabemos si hemos cambiado de nuestra manera de pensar? Respondiendo a esta pregunta, el temor de quedarme sin nada me domina. Tengo miedo de dar porque me quedo sin nada. ¿Esto qué significa, hermano? Esto significa que no tengo confianza en Dios, que no creo en las promesas de Dios. Entonces muchas veces nos limitamos a ser generosos porque realmente no confiamos en Dios. El temor domina mi vida. Y esto es malo, hermano Darcio. Después volvemos al grano. Si la generosidad es un atributo de Dios y Él quiere compartir con nosotros,
Si nosotros rechazamos esto, si nosotros no somos generosos, de verdad nosotros no tenemos una intimidad con Él. Esto es complicado. Y el otro punto es cuando soy generoso, cuando presto dinero a alguien o presto una ayuda a alguien, a un servicio, me obsesiono con que la próxima vez me toca que cubran a mí, que me paguen a mí. Si mi obsesión es esa y estar sobre esto para que esa persona me pague o para que esa persona me devuelva el favor o sea generoso conmigo, estamos equivocados. Porque lo vimos la semana pasada, tenemos que dar desinteresadamente, tenemos que ayudar sin esperar nada a cambio. La verdad, si yo hago a usted esperando que usted haga a mí, esperando un cambio, la verdad, esto no es generosidad. Esto es un cambio que quiero hacer con usted. Y hablábamos en el estudio en portugués, hablábamos que la generosidad es una inversión. Claro. Una inversión en Dios, que cuando usted Invierte. faz essa inversión en Dios, Él va a volver muchas y muchas y muchas veces más. Lo vimos al final del versículo 10 del capítulo 3 de Malaquías, dice, y verán, si no, Le abro las ventanas del cielo, va ¿verdad? a sobreabundar, derramar bendición. Ahora mira, tenemos un versículo, hermano, que yo les invito a que pensemos un poquito, es en Lucas, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Yo no sé qué piensen, hermanos, qué piensas tú, hermano Darcio, pero Esto es muy fuerte, hermano. ahora, esto es Tenemos, generosidad, esto es generosidad. de verdad, tenemos que recapacitar o reconsiderar nuestro cristianismo, porque de verdad esto no vivimos. Ahora, esto es una mezcla de humildad, de mansedumbre, de amor, de generosidad, de paciencia. Sí, ¿Y de qué estamos hablando? Del fruto del Espíritu Santo. Así es. De fe, de confianza en Dios. Entonces, esto es lo que tiene que haber en nosotros para poder cumplir todo esto y para poder ser generosos. Lo que decías tú, tenemos que dejar ser guiados por quién? Por el Espíritu Santo. Solo así puedo amar a mi enemigo. Solo así puedo orar por aquellos que me maldicen. Solo así puedo perdonar y bendecir a aquellos que me calumnian. Y así puedo dejar a aquel que me robe, aquel que me quite, sin preocuparme. ¿Por qué? ¿Qué dice Dios? La venganza es que es mía, es de Dios. Es de Dios. Debemos de dar tiempo a la venganza de Dios. Yo no tengo que preocuparme si alguien me pide y se lleva, o si alguien abusa de mi generosidad. Mira, ese no es mi problema. Yo tengo un Dios que me va a multiplicar y que nunca me va a dejar en la calle, nunca me va a dejar solo. ¿Quién de todos nosotros hemos pasado un día sin comer? ¿Quién de todos nosotros nos hemos quedado sin una bendición? Siempre nos bendice, siempre provee. Que no tengamos a veces lo que nosotros quisiéramos es diferente. Es diferente. Pero las bendiciones de Dios las tenemos todos. Requiere. La verdad, es algo que tenemos que experimentar.
Ujú. Cuando el Señor habla a usted, haga eso en favor de otra persona, hágalo. Pero pastor, muchas veces yo tengo dos y voy a necesitar uno de aquí a no sé cuántos meses. Mira, tiene dos. Comparta uno. Haga esto, usted va a ver. Pero ese no me devuelve. Ese no te devuelve, Dios te va a devolver. Mira, yo tengo experiencias en mi vida en que hicimos trabajos y no nos pagaron. Y no nos ha hecho falta, ¿verdad, Nick? Y no nos ha hecho falta. ¿Por qué? Porque cuando hablé con las personas, han dicho, mira, ¿quién te va a cobrar? Es mi abogado. Sí, usted tiene un abogado. Sí, se llama Jesucristo. Y usted va a tener que hablar con él. Y así, y sí, desprender de la cosa y dejar que Dios haga la justicia. Y Dios va a hacerlo. Ahora, en todo esto hay muchos beneficios. Hay un beneficio de la generosidad puesta en obra. Y esto es importante. Primero, ¿cuál es el beneficio principal? Que nosotros damos gloria y honra a Dios. Cuando somos generosos, cuando mostramos amor, cuando nos preocupamos por el prójimo, cuando oramos por nuestro enemigo, cuando vamos más allá, cuando damos sin preocuparnos, nosotros estamos dando gloria y honra a Dios. Ese es un beneficio muy grande. Ahora, pocas veces, si somos sinceros, pocas veces pensamos que el ser generoso es dar gloria y honra a Dios. Pensamos que somos generosos porque a veces, oh, qué bueno soy. O mira, ¿sabes qué? Voy a ser generoso, al fin tengo mucho. O bueno, soy generoso porque la Biblia dice, pero pocas veces estamos pensando que cuando somos generosos, Dios se agrada de nosotros. Dios es exaltado. Dios es glorificado. No por ellos, por nuestra vida, por nuestra actitud, por nuestra adoración a Dios a través de todo lo que nos da, a través de las bendiciones. Ahora, Dios nos honra también por mostrar misericordia. Cuando mostramos misericordia a los demás, Dios nos honra a nosotros. Y lo que hablábamos hace un momento, hermano, la generosidad es una práctica de dos vías. Entonces, yo tengo un versículo y enseguida me puedes dar tu opinión, hermano, nos puedes dar tu opinión en Proverbio, capítulo 14, versículo 31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que oprime al pobre, ¿qué afrenta a quién? A su hacedor. ¿Quién es su hacedor? Dios. Si nosotros estamos oprimiendo al pobre, no estamos agradando a Dios. Estamos a contra de Dios. Ahora dice, más el que tiene misericordia del pobre, honra a Dios. Entonces, por esto les decía, hermanos, nosotros damos gloria y honra a Dios cuando somos generosos, cuando mostramos misericordia. Ahora, esta generosidad, esta misericordia, como lo mencionamos hace un momento, es una práctica de dos vías, o es un sentido de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de nosotros, porque Dios nos bendice más. Pero esta parte creo que nos duele y a la misma vez nos da un poquito de desconfianza, porque muchas veces queremos tener todo de momento y no podemos esperar. Recuerden que para poder tener, muchas veces tenemos que sembrar. Ahora, muchas veces tenemos, pero es porque ya Dios nos ha bendecido, pero no queremos soltarlo.
Hermano, esto no agrada a Dios. Esto no da gloria y honra a Dios. Mira, otro beneficio de la generosidad puesta en obra es que somos bendecidos por Dios a cada momento. Es que Dios provee y multiplica. Y lo hemos estado viendo en algunos versículos. Y es que Dios aumenta en nosotros el fruto de justicia o los frutos de justicia. Y tengo un versículo para enseguida hablar un poquito, hermano Darcio, de lo que significa los frutos de justicia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que de semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Dios, es Dios. Es Dios el que nos da todo. Y Él, si confiamos en Él, va a aumentar, va a multiplicar todo para nosotros. Esa es la generosidad de Dios. Ahora, algo bien interesante que me llamó a mí la atención, hermano Darcio, es el final, que dice, y aumentará ¿qué? Los frutos de justicia. ¿Qué pensamos que son estos frutos? ¿Qué piensas tú, hermano Darcio, que son estos frutos de justicia? Vea, son las bendiciones que el Señor pone en nuestras manos. Esos frutos nosotros tenemos que compartir. Y esto yo pienso que es lo más difícil. Lo más difícil, nosotros hacemos esta inversión en aquel que Dios habla con nosotros. Pero no existe ningún medio, ningún lugar que usted va a tener una rentabilidad mayor de lo que se invertir en Dios. Si usted invertir en la generosidad, en la misericordia, en el amor al prójimo, no, usted va a tener un rendimiento a 30, a 60 y a 100 por uno. Y, Esta es la promesa de Dios en su vida y en mi vida. Lo hacemos no por una inversión, lo hacemos porque el Señor nos habla, pero sabemos que va a venir algo. El Señor va a nos bendecir, ¿verdad? amén, sí, esos frutos de justicia son las obras que Dios hace en nuestra vida, pero también las obras que nosotros hacemos hacia los demás. Entonces son obras que se hacen en nosotros por Cristo y a través de Cristo. Esas obras de justicia son las que nos ayudan a testificar a los demás, pero también a socorrer y ayudar a los demás, a poder amar a los demás, que es lo mismo que dices tú. Es a bendecir a los demás, a seguir adelante y a ser bendecidos. Entonces, hermanos, tenemos que pensar seriamente en todos estos beneficios, porque son mucho más. Podemos hacer una lista enorme de los beneficios que Esto, Dios trae. esto estamos hablando de los beneficios materiales. Claro, Nosotros no estamos hablando de la eternidad, ¿verdad? No estamos hablando. tristemente, Si usted va a hablar de la eternidad, esto se va lejos. creo que tristemente, hermano, y lo mencionamos la semana pasada, tan solo escuchamos la palabra generosidad y la relacionamos con ¿qué? Con lo material. Sí. Muy rara vez, cuando escuchamos la palabra generosidad, la relacionamos con lo espiritual. Ahora, déjenme les comparto algo. La generosidad comienza en lo espiritual, porque proviene de Dios y tiene que seguir así, obrando a través del Espíritu Santo en nosotros. Nunca es, en realidad nunca es algo material, es espiritual. Pero nadie pensamos
en generosidad como algo que comienza, en Dios como algo que es espiritual. Apenas hablamos de generosidad, uy, ¿cuánto? Sabe que, Tiempo, dinero, esfuerzo. sabe que estudiaba para hacer los estudios de generosidad y vi muchas personas diciendo que la generosidad es algo, es un sentimiento que usted tiene. No, esto se llama pena, ¿no? O No. lástima. O lástima, lástima. É pena em português. O lástima. Y de verdad, la generosidad es lo que usted habló, lo que viene derecho de Dios para nosotros. Si nosotros tenemos esta conexión con Dios, estamos andando cerquita de Dios, Él va a hablar con nosotros. Y este sentimiento va a estar dentro de nosotros. Y nosotros no vamos a nos quedar apegados, por esto, por aquello. No, que viene, viene. No, no nos vamos a aferrar a nada, ni vamos a tener algo como mío y que no puedo soltarlo, no. Sí, En el momento que dice Dios, suéltalo. Ahí está. ya está. Ahora, esto es importante porque entonces estamos hablando que el ser generoso es darlo todo. Darlo todo. Dios espera que demos todo. Espérame. Pero ¿por qué Dios quiere que yo dé todo? Porque Dios está dispuesto a ¿sobre qué? Sobre bendecirme, a que haya abundancia en mi vida, en todos los sentidos. La confianza es algo que Dios honra. Y si yo confío en Dios, yo voy a dar todo, hermanos. No solamente una parte. Ahora, yo te voy a invitar te voy a llevar a hacerte una pregunta. Porque si estamos hablando de que es algo espiritual, si estamos hablando que es Dios el que hace que esto sea posible en nosotros, si estamos hablando que es Dios el que nos da todo y del cual vienen todas las cosas, te tengo que hacer una pregunta. ¿El verdadero tesoro realmente está en tu corazón? ¿Y qué es lo que tú atesoras? Pero antes de esto te voy a invitar un versículo en Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esto es lo que Dios quiere, hermano. Que tú y yo demos todo lo que tenemos, sin temor, sin miedo, porque es lo que quiere Dios. El ser generoso es darlo todo. Aquí tenemos un grupo de gente rica que estaba dando, ¿qué? Su ofrenda. Estaba dando en el templo. Pero el Señor Jesús dice que ellos no echaban del corazón. Estos echaban de lo que les sobraba. Hermano, cuando nosotros hacemos las cosas equivocadamente delante de Dios, no estamos glorificando a Dios. Cuando tú y yo estamos dando las cosas, y lo dije al principio, o siendo generosos, porque los demás lo hacen, porque mi iglesia tiene esa costumbre, o porque qué van a pensar los demás de mí, o simplemente porque ya me cansaron y tengo que ser generoso,
o como dijo el hermano Darcio, porque es un sentimiento de lástima que se queda en mí, esas son razones equivocadas. Esto era lo que estaban haciendo estos hombres ricos. Porque es el versículo 4, todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Cuando tú eres generoso, ¿es de lo que te sobra? ¿O es realmente todo lo que tienes? Lo pones a disposición de Dios, sin temor alguno. Esta mujer apenas echó 2 moneditas. ¿Conocen la historia? 2 blancas, moneditas pequeñitas de mínimo valor. Pero fíjate lo que dice. En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los ricos. ¿Por qué? Porque ella echó de su pobreza todo el sustento, dio todo. Esto es lo que quiere Dios. Dios no quiere el 10%. Dios no quiere tu ofrenda. Dios no quiere una mínima cosa. Dios quiere todo. Pero lo que principalmente quiere es tu corazón, es tu mente, es tu espíritu, es tu ser. Que se entregue completamente en las manos de Dios para que realmente podamos ser generosos. La pregunta sigue siendo, ¿dónde está tu tesoro? ¿Por qué te hago esta pregunta? Hay un versículo en Mateo capítulo 6, versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Interesante este versículo. ¿Qué es tu tesoro? ¿Y dónde está tu tesoro? ¿Son las riquezas? ¿Es lo material? ¿O es Dios? ¿Es Cristo Jesús? Si tú realmente tienes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, eso quiere decir que has rendido tu vida completamente a Él. Y tu tesoro es Él. Y si mi tesoro es Dios, yo no necesito más. Tengo todo. Y puedo darlo todo sin temor. Como ves, hermano Darcio, nos quedamos cortos cuando somos generosos. Tenemos que darlo todo, porque es lo que Dios espera de nosotros. Pero muchas veces la persona piensa que si doy todo a Dios, me quedo sin nada, ¿verdad? Pero esta es mi lógica, es su lógica, es la lógica humana. Si doy todo a Dios, ¿qué me va a pasar? Si sabemos que Dios nos cuida, así como cuida de los pajaritos, de las flores, si sabemos que Dios nos cuida, ¿cuál es el problema? Ahora, por eso tenemos que tener esta relación con Dios, tenemos que permitir que el Espíritu Santo hable con nosotros para no hacernos tonterías. Voy a dar todo a la iglesia. Mira, cálmate. Busca del Señor. El Señor te va a decir. Si el Señor dice a usted, entrega, así, de fácil. Si el Señor no habla nada, quédate tranquilo. Ahora mira, eso es importante, que usted esté en conexión con Dios, porque muchas veces el Señor está hablando con nosotros y nosotros no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque es conveniente a nosotros a no escuchar. Y si yo voy a escuchar, él va a me pedir para recibir a esta persona en mi casa, para dividir la comida con esta otra familia, donar dinero a esta. Mira, si tenemos la confianza en Dios, si nuestra vida está firmada en la roca, No hay problema. no hay ningún problema, ¿verdad? No. O sea, es una decisión de nosotros. Es suya y mía.
una decisión que nosotros tenemos que tener. Si vamos a escuchar lo Espíritu Santo o si no vamos a escuchar lo Espíritu Santo. O sea, un cristiano que no es generoso tiene que rever su cristianidad. Un cristiano que no tiene un corazón generoso, que no escucha la voz del Espíritu Santo, tiene que rever esto. Porque Dios está hablando, Dios habla todo el tiempo. Con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a escucharlo Y a darlo todo. y a darlo todo. Esta viuda no tenía nada y dio todo lo que tenía. ¿Qué podemos o qué estamos dispuestos a dar nosotros por Cristo Jesús? Gracias, hermanos, que Dios los bendiga y seguimos adelante, hermano Dar. Adelante, en nombre de Jesús. Seguimos adelante. Amén. La próxima semana vamos a estar con un nuevo tema de la identidad cristiana, que es el testimonio. Esto es terrible, ¿verdad? Por lo menos para algunos es muy terrible, pero el testimonio. Usted y yo como cristianos, nosotros tenemos que tener esta identidad cristiana. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por preparar este estudio. Y los esperamos el próximo viernes para seguirnos la identidad cristiana con el tema el testimonio. Si usted tiene algo, alguna pregunta, usted puede hablar con nosotros a través de las redes sociales o puede escribir aquí abajo en el YouTube y nosotros te vamos a responder en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Ya, te esperamos. Domingo. Domingo, sí, domingo tiene Servicio de adoración en familia. servicio de adoración en familia. Tiene que acordar. Sí, con la familia. Entonces, usted es nuestro invitado. Tenga un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.